Bueno, bienvenidas y bienvenidos al video podcast de las profes viajeras o de las viajesoras, mejor dicho, viajeras y profesoras. En este video podcast voy a hablar de mi experiencia en Paraguay viajando y enseñando español online, ¿vale? Enseñando mi propio idioma. La idea es contaros en esta serie de video podcast mi experiencia en Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, un viaje que he ido haciendo durante 2 años y pues eso, gracias a mis clases de español online. ¿Vale? Entonces, os quiero contar en este video podcast cómo fue mi experiencia y me vas a perdonar que tengo la voz un poco ronqui, pero bueno, algo que hay. Mi experiencia viajando en Paraguay, viajando y viviendo, ¿vale? Porque yo todo mi viaje por América Latina, que estaba haciendo desde noviembre de 2021 hasta agosto de 2023, casi un añito, perdón, casi 2 años, todo el viaje empezó en Paraguay, ¿no? Y la primera pregunta que te puede venir no es en plan, ¿por qué en Paraguay, no? O sea, ¿qué hay en Paraguay? Es una pregunta totalmente normal y que yo también tuve. Em, bueno, quiero comentarte que yo llegué a Paraguay, pues como todo en la vida de cualquier viajera, pues de casualidad, ¿no? Después de la pandemia de 2020, pues yo había pasado 2021 en España, ¿no? En Murcia, y me apetecía viajar. Me quería, pues como seguro que si estás viendo esto, pues también seguramente la pandemia, pues como alma viajera, pues a lo mejor también te costó, que es normal. Bueno, en mi caso, pues nada, estuve buscando voluntariados y busqué muchísimo, incluso haciendo pequeños viajes en España. Me refiero a viajes que yo salía, me iba para, pues hice a Portugal, luego también fui a Georgia, pero yo sentía que no era suficiente. Entonces encontré este voluntariado que trataba de ir a un hogar, un centro social, digamos, donde el gobierno de Paraguay saca a niños que viven en situaciones complicadas en sus casas y las lleva a este hogar social. Entonces, toda mi historia de América Latina empieza en este hogar. Y bueno, el primer aprendizaje que te puedo comentar que tuve es el choque de haber romantizado, mal por mí, incluso yo ya teniendo experiencia, habiendo hecho voluntariados en Perú con niños también en riesgo de exclusión social, ¿no? Que vienen, pues, los sacan de sus casas por problema de malos tratos, drogas, violaciones, cosas muy chungas, prostitución, o sea, no os podéis imaginar. Entonces yo, incluso ya habiendo tenido una experiencia similar en Perú, tendí a romantizar, que es una cosa que he ido aprendiendo durante estos 2 años, a no romantizar ni pobreza, ni pues eso, ni situaciones de complicadas. Y ya está, entonces, bueno, llegué a este hogar, que era un hogar de niñas y niños y chicas adolescentes, y nada, tuve esa experiencia es para contarla aparte. Entonces, bueno, simplemente que llegué a ese hogar, llegué con otros dos, una chica y un chico español y una polaca. Entonces fue muy divertido, aprendí mucho. Fue complicado porque tienes un choque cultural, el hogar está obviamente, como se dice, gestionado por personas paraguayas que tienen obviamente otra cultura y tú tienes que ir adaptándote y luego tienes los problemas de los peques, ¿no? Ya digo, daría para un podcast aparte. Entonces, simplemente voy a comentar que cuando yo contacté con la organización y les dije, a ver, yo puedo, pero yo soy profesora de español online, o sea, yo tengo que dar clases, si no, no puedo ir. Me dijeron, sí, claro, no hay problema, sí, ahí son súper flexibles. Y te das cuenta de que sí, de que efectivamente, si algo he aprendido también de las paraguayas y los paraguayos es que aparte de flexibles, son súper buenas personas, de verdad, o sea, no tienen esa, iba a decir maldad, pero tampoco es maldad. Hay ciertos países, ¿no? Donde a lo mejor te suben más que normal también, te suben más el precio por ser extranjero o extranjera. Bueno, eso como tal, así en plan
muy crazy, muy gore, no pasa en Paraguay. Las personas paraguayas son extremadamente calurosas, em, son bien latinas, ¿no? En el sentido del bienvenido, ¿no? Eres bienvenida siempre a casa y les encanta que viajes por su país porque es el tremendo olvidado de los mochileros y las mochileras, de las viajeras y los viajeros. Entonces, bueno, retomando, yo daba mis clases por la mañana, decidí poner el horario de mañana para mis clases y en el horario de tarde estar con los peques y con las adolescentes. Me funcionó súper, me funcionó súper, súper. Las clases de español funcionaron perfectamente, el internet funcionó perfectamente, yo funcionaba con el wifi del hogar y no tuve ningún... Alguna vez sí que ha pasado que se ha ido la luz o que se ha ido el wifi. Bueno, no pasa nada. Yo lo que hacía era que siempre tenía conectado el ordenador y cuando se iba la luz, pues se me quedaba la batería del ordenador y yo conectaba con los datos del móvil, que no gastaba más de unos 10, 15 euros al mes, ¿vale? Como mucho. O sea, eran creo que eran 100.000 guaraníes o algo así y no tirando por lo alto, ¿vale? Entonces, bueno, si te gusta el tema de los voluntariados, por cierto, te dejaré en el link de la descripción, pero te lo digo también aquí en chrisblázquez.com/voluntariados. Ahí tienes que, bueno, si escribes tu correo electrónico, te llegarán 6 maneras de viajar gracias a voluntariados y distintas formas de hacer voluntariados, ¿vale? Entonces, así no me extiendo demasiado en esto y podemos seguir avanzando. Entonces, como iba diciendo, no tuve ningún tipo de problema, solo el que te digo, que tuvo fácil solución. Y de los 8 más luego un mes extra, o sea, de los 9 meses en total que yo viví en Asunción, en Paraguay, en la capital, solo me tocó cancelar un día clases de 9 meses, 8 largos, porque, bueno, dieron temporadas de lluvia, época de lluvia, que llueve y llueve y llueve, y eso fue por abril, si no mal recuerdo. Y ahí sí se fue el internet, ¿vale? Se fue la luz, se fue el internet del teléfono, entonces no hubo manera de poder dar clase. ¿Cómo solucioné el problema? Simplemente le escribí a mis estudiantes, tenía clase con 2 estudiantes, además con uno que suele ver los podcasts, así que te mando un besito, Robert. Y nada, les escribí, les dije, chicos, me ha pasado esto y nada, pues me contestaron que no hay problema, que lo reorganizábamos para otro momento. Por eso creo que también es importante ser flexibles sin que te superen los límites, ¿no? Pero ser flexibles con los estudiantes, sobre todo si eres viajera, ¿no? Porque te pueden pasar cosas así. Y, y yo creo también que hay veces que yo creé mucho drama en plan, ay, madre mía, si cancelo mis clases. Creo también que tus estudiantes, si te eligen en parte por ser viajera, porque les gusta lo que les cuentas. Yo siempre he hablado con mis estudiantes de lo que he ido aprendiendo en Paraguay, del guaraní, que ahora hablaremos un poquito de eso. Entonces, te van a elegir por eso, no te preocupes y ya verás que todo va a ir bien. Voy a seguir viendo a ver aquí el croquis este que me he hecho para irte contando cositas. Entonces, un aprendizaje que yo tuve fue que sí, que se puede viajar donde tú quieras, dando clases de español online, o sea, absolutamente. Y entonces, pues eso, empecé a viajar un poquito por Paraguay. Lo que te puedo contar es que la cultura paraguaya o sea, es como, ¿qué hay que ver en Paraguay? Bueno, a ver, sí, no hay unas cataratas de Iguazú, que por cierto es una palabra guaraní. Son las cataratas de Iguazú, pero la Y esa se dice, perdonad mi pronunciation, pero se dice algo así como ¿vale? Es muy parecida a la rusa, ¿no? Como que te dan una hostia ahí en el estómago. Iguazú. Significa agua. Iguazú significa grande. Por eso mi perra también se llama Chipa Guazú. No porque sea grande, sino porque es una comida típica paraguaya. Mi perra es paraguaya. Em,
Entonces, bueno, las cataratas de Iguazú son las cataratas del agua grande, que es decir, las cataratas de las cataratas, porque un agua muy grande, pues son unas cataratas. Y bueno, pues sí, es cierto que Paraguay no tiene ¿cómo se llama? Pues es unas cataratas de Iguazú, o no tiene unas grandes playas, porque no, tiene como una especie de playitas en plan lagos, pero no, es cierto que no tiene, pues a lo mejor la cordillera de los Andes, es cierto que tiene mucho desierto, que es como entre comillas aburrido, que también tiene su encanto. Pero Paraguay es que no es que tú vas a ir allí, aunque también tiene como selva, pero tú no vas a ir a Paraguay a ver cosas maravillosas, poner la chincheta, ¿no? Tipo, pongo la chincheta que ya he estado aquí y me voy y digo que he estado en tal. No, en Paraguay se va a aprender. En Paraguay vas a sentir esa, sin ánimo de romantizar, ¿no? Pero es América Latina, hostia, es una puta América Latina en vena, se siente mucho la cultura indígena porque es la cultura paraguaya. Vas andando, a mí lo que me flipa, tenéis que entender que a mí me flipan los idiomas. A mí me explotaba la cabeza every single day, o sea, yo iba caminando y el escuchar guaraní. O sea, tú vas andando y vas escuchando el español y el guaraní. Español y guaraní, la mezcla de los dos se llama yopara. ¿Vale? Entonces, por decirte ejemplos de ello y no soy aquí la más, bueno, pues experta, ¿no? Ni quiero aquí, busca en internet, pero es muy gracioso, ¿no? Porque a lo mejor dicen que al final acabas aprendiendo porque es inevitable, ¿no? Pues hermano es una palabra castellana y luego el plural en guaraní lo hacen con cuera, ¿no? Por ejemplo, casa se dice oga o roga, si tú quieres decir casas, dices rogacuera, ¿no? Se hace con cuera. Entonces, pues nada, y a lo mejor vas escuchando y te dicen mi hermano cuera, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O mis hermanos cuera, ta, ta, ta. Entonces, es esa mezcla, ¿no? Que tú vas andando y vas escuchando frases en español, frases enteras y luego cómo saltan al guaraní, o sea, una agilidad mental lingüística que te transporta, o sea, es una locura. Obviamente lo notas también cuando hablan contigo en español, pues a lo mejor en vez de decirte buenos días como tal, que también te lo dicen obviamente, pero sí te preguntan cómo amaneciste, que eso es muy típico del guaraní, ¿no? No tanto del castellano, nosotros no solemos preguntar en general, que yo sepa, ¿no? No solemos preguntar cómo amaneciste, buenos días, qué tal has dormido, eso sí, pero cómo amaneciste, no sé, estas cosas que te vas dando cuenta de lo bonito y lo variado que es el español. Y yo eso también lo enseño en mis clases, ¿no? Cada vez que viajo, otra de las cosas que tuve que destrozarme, ¿no? De la enseñanza del español, yo siempre había enseñado que era ir a un sitio, ¿no? Yo voy a Málaga, yo voy a Paraguay, yo voy a X sitio y ir en un medio de transporte. Voy en autobús, voy en moto, voy en bicicleta, lo que sea, ¿no? Y allí en Paraguay me di cuenta que ellos también dicen yo voy en la universidad. Entonces, claro, te das cuenta de que tú no puedes enseñar cosas como reglas absolutas porque luego tú vas a un país que es obviamente nativo del castellano, o sea, son igual de nativos que tú. Pues claro, te das cuenta de que lo que tú enseñas como que algo está mal, entre comillas, eso que tú dices que está mal, para ellos es su regla. Entonces, no puedes ya enseñar las cosas que están mal o bien. Eso es uno de los aprendizajes muy bonitos que yo te hago y sigo haciendo, ¿no? Lo que les enseño en definitiva a mis estudiantes es, mira, yo lo digo así y luego tú vas a tener que reaprender al sitio al que tú vayas, porque em, al final cada sitio al que yo voy, hispanohablante, tengo que reaprender y tengo que comunicarme de otra manera. Ahora, de hecho, tengo a una mujer en casa que yo conocí en Argentina y ahora ella yo ahora mismo estoy en Murcia, ¿vale? En España. Y ella, pues nada, pues estaba viajando por Europa y la he hospedado, obviamente, como ella bien me hospedó. En Argentina y claro, una de las cosas que hablamos es pues que la misma palabra en Argentina y la misma palabra en español significan cosas diferentes. Y por eso hay que reaprender siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco
Ese es mi aprendizaje y lo que les intento enseñar a mis estudiantes. Pero bueno, seguimos. Em, ¿qué, qué tal viajar por Paraguay? Es muy loco, es que te pasan cosas muy locas. En general en América Latina, em, pero en especial en que yo haya visto. En Argentina y en Paraguay hay mucha presencia de posnazismo, ¿no? Entonces muchas personas alemanas venían a Argentina o a Paraguay para refugiarse pues de eran nazis básicamente, así en definitiva. Entonces, bueno, te encuentras que a lo mejor, pues una vez nos pasó ir viajando por el centro de Paraguay y ya nos habían dicho, tenéis que ir a la casa de estos amigos, tenéis que ir a la izquierda de la casa del tío nazi. Y como fue como, ¿cómo que a la casa del pavo este que es nazi? O sea, ¿qué? Y efectivamente, cuando llegamos, estábamos en el centro de Paraguay. Digo estábamos porque iba con mi compañero, con mi perra Chipa, y íbamos en furgoneta. Y entonces, pues nada, íbamos a casa de estos conocidos, de unos amigos, unos amigos de una chica argentina que conocimos que era argentina, pero que los conocía a ellos. Así que dijeron, sí, sí, tú, aunque no sepan, tú ve, ya verás. Pero bueno, está a la izquierda de la casa del tío nazi. Y digo, bueno, pues ya estábamos ahí. Y efectivamente había un pavo, tiene una casa muy bonita, muy apañada, pero bueno, yo ya iba a coscar, ¿no? Y llamé y les pregunté, hola, la casa de estas dos personas. Ay, sí, ahí arriba, arriba, muy bien. ¿Y de dónde sois? No, de Alemania. Ah, vale, vale. Y veo que lleva en el brazo izquierdo una cruz de hierro, que es una cruz nazi, pero la llevaba con la parte de abajo un poco alargada para simular la cruz católica. Y en el brazo derecho llevaba el Che Guevara. Y te quedas así diciendo, ¿cómo me vas a llevar en el brazo izquierdo una cruz católica, bueno, católica nazi, y en el brazo derecho al Che Guevara? O sea, es que no me cuadra. Y de verdad que no me cuadra. Y a día de hoy, y yo fui preguntando, digo, o sea, esto es que de verdad que no me cuadra. Y me sigue sin cuadrar. De hecho, si alguien sabe la respuesta, por favor que me escriba. Porque no, de verdad que no lo entiendo. Y era muy curioso porque en su casa, ¿no? De esto que no pude comunicarme bien porque yo no sé alemán, ellos no hablaban español. Después de 7 años viviendo en Paraguay, habían ido bueno, pues eso, porque se vive más barato y tal. Y no, ellos decían que el gobierno austriaco era muy opresor. No, espérate, no eran alemanes, eran austriacos, es verdad. Que el gobierno alemán era muy opresor, que, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que les obligaba con el tema del COVID, aunque ellos ya llevaban tiempo ahí, que les obligaban a vacunarse y todo este rollo, y que, bueno, que en Paraguay se vive muy bien, que la gente es muy tranqui y tal. Pero todo esto súper difícil de comunicarnos, o sea, yo porque al final tengo un interés, ¿no? Entonces cuando hay interés siempre hay por de los dos lados, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Otra de las cosas que yo reflexioné, me vas a dar un segundo que beba un sorbito de agua. Una de las cosas que yo reflexioné fue sobre cómo nos quejamos en nuestros países sobre la gente que no se integra, ¿no? Gente inmigrantes que no se integran, que no aprenden nuestro idioma. Y luego, cuando yo he viajado a otros países, claro, yo he sido la inmigrante y he sido la que me he juntado solo con españoles, ¿no? Que he intentado que no sea así, pero al final también haces tu gueto, obvio. Y, y te quedas así y dices, qué fácil es criticar, ¿no? A los inmigrantes que no se integran y luego cuando tú haces lo mismo, pues te das cuenta de que no te integras, de que no aprendes el idioma, de que, ¿no? En fin, no sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, son estas cosas, estos aprendizajes, estas cosas locas que te da Paraguay, porque además es curioso, pero en esa zona había calles en alemán, o sea, en puñetero alemán. Em, y otra de las experiencias que viví fue que en otro viaje que hicimos, el primer viaje en furgoneta, subimos al norte de Paraguay, que se llama una zona
se llama Filadelfia, que esto también daría para otro podcast. Pero bueno, para que veáis que puedes viajar, ¿no? Mira, el viaje que yo hice a Filadelfia sí que me pillé una semana de vacaciones, pero el viaje que te estaba comentando, que conocí a esta familia, este señor, que por cierto en su casa seguía teniendo simbología nazi y tenía, entonces la vi de fuera, no llegué a entrar, pero sí me dijeron que tenía una foto de Hitler y fuera tenía simbología nazi, o sea, de estos, ¿cómo se llaman? Simbología nórdica que se apropió el nazismo, que tienden a apropiarse, ¿no? Pues, al final, pues la esvástica también es una apropiación dada la vuelta, ¿no? Pero bueno, eh, como te decía, ahí sí que di clases, ¿no? Cuando hice el viaje al centro de Paraguay sí que di clases. Pero cuando subí al norte, bueno, pues decidí pillarme una semana de vacaciones. Fue nuestro primer viaje en furgo, nos pasó de todo. Daría para otro podcast diferente. Pero así en resumen, Filadelfia, que está en el norte de Paraguay, sigue siendo Paraguay, obviamente, es una ciudad que está todo en alemán, que vas escuchando alemán. O sea, creo que se llama bajo alemán lo que hablan ellos, y es porque son menonitas, que no sé si los conocíais, yo no lo conocía, pero son como si conocéis los Amish, estos estadounidenses que viven como en el pasado, creo que sí, ¿no? O sea, quiero decir, se dice así, creo, pero que viven, ¿no? Un poco a la antigua usanza. Los menonitas igual, pero estos de esta ciudad en concreto, hay menonitas por todo el mundo, pero estos concretos desde esta ciudad visten totalmente a la occidental, aunque las mujeres tendían a llevar faldas muy largas. Me recordaban un poco las vestimentas así más de los mormones y tal. Ellos son cristianos, pero bueno, pues por ejemplo no reconocen la divinidad de la Virgen. Tienen una visión que, por ejemplo, la Santísima Trinidad tampoco la reconocen. Todo esto de cosas que yo he ido hablando con la gente de allí. Y como digo, daría para otro podcast, pero bueno, así en resumidas cuentas es una ciudad que estos menonitas vienen del siglo XVI, si no mal recuerdo, y son como los Amish que son estadounidenses, pero ellos, estos menonitas, seguían a Menón Simons, algo así era el nombre. Y entonces ellos, bueno, montan su iglesia, se esparcen por Europa, llegan hasta Rusia y durante un momento de persecuciones y todo eso, pues llegan hace 100 años, a principios del 1900, llegan a Paraguay, ¿vale? Pero, repito, hay asentamientos en Bolivia, que parece ser, yo no he estado, esto de lo que me han ido contando los menonitas del norte de Paraguay. Parece ser que en Bolivia, por ejemplo, son un poquito más estrictos con el tema de la tecnología o de relacionarse con el resto y tal. Em, Como da para otro podcast, si me aventuro a hablar de ellos, pues hablaría un poquito más en profundidad. Pero bueno, todo esto para decirte que tú no vas a ir a Filadelfia a ver una super ciudad maravillosa y enamorarte de lo bonito que es. No, Filadelfia no tiene nada. Son calles, pero sí que tiene mucho contraste. Bueno, tiene contraste porque vas viendo casas de repente alemanas, calles escritas en alemán, de repente pasan de ser físicamente más paraguayos a ser mucho más blancos, chicos con ojos y chicas con ojos pues más claros, más rubitos, y da mucho contraste porque ves a personas también paraguayas y vas viendo también personas indígenas, pero es curioso porque ya las tierras eh, son, digamos, menonitas. Y bueno, es un tema muy interesante que si quiero seguir avanzando, pues no, daría para otro podcast, repito, pero es muy guay, ¿vale? Em, y bueno, Paraguay es eso, es ir a aprender, ¿no? Es ir a que de repente te des cuenta de que existen estos menonitas que son personas normales y corrientes con sus vivencias, sus valores, su familia, em, que es totalmente criticable, por supuesto, y también pues hacen sus cosas buenas. Ya me estoy metiendo en camisas de 11 varas. Pasemos. Vas a aprender, ¿no? Y una de las cosas que tienes que aprender también es sobre la gastronomía paraguaya, que es súper rica. Y hay una cosa que une, yo creo, mucho a América Latina y es lo que yo digo maíz, ellos dicen choclo, ¿no?
América Latina se tiende a decir choclo y te das cuenta de que América Latina es choclo, es decir, es maíz. En Perú me acuerdo que había una cosa que se llama la chicha morada, que era una... ¡Oh, qué rico, por favor! Era una bebida hecha con maíz morado, con choclo morado, y era una bebida morada que ellos tomaban caliente, yo la metía en el frigorífico y me la tomaba fresquita porque hacía calorcito y me encantaba. Entonces, bueno, pues en Paraguay, por ejemplo, mi perra se llama chipa guazú, que es, la chipa es un pan redondito, que por cierto, en Paraguay se dice chipa, en Brasil se dice chipa, porque la CH, ¿no? Pues lluvia, ¿no? La CH portuguesa pues hace sh, o brasileña. Yo te digo de Brasil, porque yo en Portugal no he estado, pero no sabía hablar portugués. Y en el norte de Argentina la llaman chipá, que es más chiquitita y es redondita, es una bolita. En Paraguay es como un donut, ¿vale? Y es un pan de queso. Y está buenísimo. Me está entrando hambre. Entonces, eso es la chipa. La chipa guasú, que por eso mi perra se llama así, yo la llamo chipa, pero luego cuando, entre comillas, se enfada, la llamo chipa guasú, ven aquí. La chipa guasú es como un bizcocho de choclo. Dios mío, buenísimo. Y he tenido la suerte de poder ver, gracias, repito, a que soy profesora de español y a que me permite viajar, porque lo hago online, pude viajar un fin de semana a una comunidad indígena con la organización con la que iba del voluntariado y y pude ver de primera mano cómo esta comunidad indígena, que eran conocidos ¿cómo se llama? Del director, creo, de la organización, eran conocidos de ellos y bueno, pues nos invitaban allí a cambio, además una comunidad muy recíproca y funciona así, te lo dicen, yo te doy esto y tú la próxima vez me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Además no tan exagerado, pero un poco sí, ¿no? Nosotros llevamos comida, que así fue como lo decía la chica, en plan, nosotros tenemos que llevar comida, mucha, pues llevábamos, y ropa también, llevamos mucha ropa, pues llevábamos pasta, arroz, yuca, ¿no? Mandioca, yerba mate, ¿no? No llevábamos porque ellos toman tereré, que se me ha escapado, ahora hablaré del tereré. Pero bueno, tú llevas mucha comida y ellos a cambio te reciben y te enseñan su cultura y te enseñan sus costumbres. Impresionante, chicas, chicos. O sea, también daría para otro podcast, pero es muy bonito, muy la gente es muy cálida y como os decía, pues te enseñaban su manera, ¿no? Tú estabas con ellos y hacías lo que ellos hacían normalmente. Y tocó hacer chipaguazú. Entonces, ven aquí, saluda Chipa, ven, sube, ven aquí. No sé si la llegáis a ver, pero es muy bonita. Un preciosa perrita, muy besitos. Muy bien, mi amor. Ahora te abro la puerta. Em, entonces ellos preparaban en un molidor, bueno, estas cosas que muelen, ¿vale? Ahora abro la puerta. Tú ponías el choclo y le dabas a la ruleta y entonces se iba moliendo el choclo, ya salía molido. Y luego las mujeres lo ponían en el fuego, así, o sea, en la tierra, unos tronquitos, fuego, ¿sabes? Una olla de estas así tipo wok, digamos, pero mucho más recias para aguantar el fuego, obviamente. Ponían el choclo dentro. ¡Ay! ¿Qué también ponían? ¿Era harina de maíz? Imagino. No me acuerdo, pero se me ha ido, bueno, da igual. Ponían queso, mucho, mucho aceite de girasol, que también llevamos aceite de girasol, y te hacen este bizcocho maravilloso de choclo, que si te falta la vesícula, te recomiendo que comas poco, pero que lo pruebes, porque es verdad que es pesado, pero es que está muy rico y el que hizo la comunidad esta indígena fue brutal. Y ya te digo, aprendí muchísimo también. O sea, repito, Paraguay se va a aprender, no vas a ver grandes maravillas, no vas a ver una casa preciosa, no, sus casas eran simples, además era gracioso porque tenían como dos estructuras, para mí eran como dos casas en una. La estructura de la izquierda, por ejemplo, para decirte, era donde se dormía y la estructura de la derecha, o sea, una habitación, son dos habitaciones, ¿vale? Una habitación separadas por un pasillo hermoso
Y eso, entonces la habitación de la izquierda era pues donde se dormía y la habitación de la derecha era donde se cocinaba, ¿no? Aunque también cocinaban fuera. Y luego un gran patio que era donde se pasaba el tiempo y se bebía el tereré, ese famoso tereré. El tereré es una cosa muy curiosa porque el tereré es una bebida que es como el mate argentino, uruguayo, que también se toma además en el sur de Brasil. Em, y en Paraguay se toma frío porque hace mucho calor. Estamos hablando de que hace un calor, chicas, chicos, que yo no he vivido en mi vida. O sea, un calor que yo salía a la calle en verano, en enero, y me ardían las fosas nasales. O sea, yo notaba como ese calor que entraba. No, lo bueno es que es un calor seco, pero no como el calor de aquí, que es muy pegajoso. En Murcia muy pegajoso porque tienes el mar Mediterráneo y tal. Pero era un calor que te entraba en las fosas nasales. Entonces, para sobrevivir, se toma tereré, que se toma de manera diferente. Es hierba mate, eso sí, pero no se toma el típico mate argentino, que es así como también de calabaza, ¿no? La parte redondita, no. Se toma bueno, aunque luego ya se ha adaptado, pero una especie de cuernos, ¿no? Y ahí ellos echaban su hierba mate y luego le ponen lo que llaman yuyos o remedios, que es pues más hierba que te puede hacer bien a la pancita y también le puedes echar coco, aunque bueno, en Argentina también yo he tomado, de hecho con el hijo de la mujer que tengo aquí hospedada, él ha preparado su mate de coco muy rico. Entonces ellos pues le preparan y se toma fresquito con hielo. ¿Vale? Y lo toman además en unos termos enormes, enormes. Y es muy bonito porque es compartir, ¿no? Pues en el mundo hay diferentes maneras de socializar. Y creo que esta manera de socializar sin alcohol, porque en España tendemos también bueno, socializamos con café y socializamos con alcohol también, ¿no? Nos vamos de caña, nos vamos a bares, tal. A mí me gusta mucho también esta manera de socializar en la que mucha gente, ¿no? Se junta y toma su tereré con su agüita fresquita y hay una persona que es, ¿no? El cebador o la cebadora y lo va pasando, se encarga, no sé, reúne, te invitan, te convidan, ¿no? Que es bonito. Y bueno, ya para terminar, quería simplemente tocar el tema de otra cosa que he ido aprendiendo, es que una cosa es la sociedad y otra cosa es el gobierno, ¿no? Y que tengan un gobierno que sea un narcoestado y que no cuide bien a las personas y que no cuide bien a pues, infraestructuras y tal, pues una cosa que he ido aprendiendo es que no me tengo que enfadar con las paraguayas y los paraguayos, sino que yo lo que tengo que hacer es enfadarme y digo esto porque me he llegado inculta de mí a enfadar y decir, y digo, lo digo abiertamente porque sé que esto te puede servir a ti. Joder, macho, estos paraguayos, tíos, ya podrían arreglar esta calle que tiene aquí un bache. Es como, no, cariño, es que eso no, y eso lo he dicho yo, es que eso no funciona así. O sea, mm, el gobierno, si no vela para que la ciudad de Asunción esté bien, esté cuidada, esté limpia, pues obviamente eso no se arregla solo. Se necesita dinero, se necesita personal y, y bueno, pues eso, reenfocar a que si las cosas físicamente, digamos, u organizativamente funcionan mal, es lo más probable es que sea por el gobierno que haya, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes que creo que he ido haciendo. Em, y bueno, el tema de la corrupción pues en los policías lo tienes que acabar entendiendo. No digo que haya que justificarlo ni mucho menos, pero macho, cobran el salario mínimo que no sé si eran 200 pavos. Y al final, pues ponen su cara, ¿sabes? Ellos también se tienen que pelear. Que sí, que no son perfectos, que lo hacen mal, que se meten pues en La Chacarita, ¿no? Que es un barrio a lo mejor de Asunción, que es un poquito más pobre y van como a tocar las pelotas, ¿no? Yo lo quiero, yo qué sé, es un tema muy complicado, pero bueno, en cualquier caso, hay veces que es el funcionamiento del propio gobierno, ¿no? Pero eso no quita con que al final las personas de verdad sean súper buenas, haya sido Paraguay una experiencia muy latina, de verdad, sin ánimo de romantizar nada, porque evidentemente llegas, yo recuerdo la segunda vez que llegué
a Paraguay, veníamos de haber había entrado por Argentina, haber viajado 6 meses por Argentina, y recuerdo entrar a Asunción y ver a personas claramente indígenas tiradas en el suelo, ¿no? Pidiendo en la calle y pasar, ver por al lado cómo pasaba un Ferrari, ¿no? Y un poco es eso, es saber que te vas a encontrar extremos muy fuertes y que eso es Paraguay también, ¿no? También te digo una cosa, que es también lo que sucede en las grandes ciudades en general, ¿no? O sea, al final en Río de Janeiro te pasa, ¿cómo se llama? Sao Paulo también lo vas a ver, ¿no? De hecho, lo ves un poquito más extremo. Pero bueno, eso es lo que sucede en las grandes ciudades. En Murcia también, hostia, en Murcia, que no es aquí, Madrid ni Barcelona, también te encuentras a gente durmiendo en la calle, en mi barrio, ¿sabes? También te digo una cosa, en mi barrio no suelo ver yo Ferraris, pero bueno, entendéis por dónde voy, ¿no? Eh, y en definitiva, y ya para ir cerrando, eh, creo que es eso, que hay que animarse a viajar, que Paraguay tiene mucho que enseñarte, que es un viaje maravilloso y que si decides hacerlo como profesora de español, se puede. De verdad que yo he dado clases en el medio de la selva, literal. O sea, de esto de, bueno, no tan literal, pero sí que decir, llega al internet, cada vez llega mejor y se puede. Y nada, que espero que os haya gustado, que repito, si queréis el tema de los voluntariados, en chrisblázquez.com/voluntariados o en el link de esta descripción, pues te lo dejaré, que te suscribas y todas estas cosas que dicen los youtubers y que después volveré a hacer otro podcast, no sé si de Brasil, de Uruguay, ya veré, pero bueno, mi idea es este tiempo ir contándote más de mi experiencia. Un besito muy grande y Chipa, venga, ven aquí a saludar, ven aquí. No, ven aquí, Chipa, ven aquí, saluda, ven, sube, sube, sube. Hasta luego. ¡Mua!